Hola. Hola, Shori. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Y estás tú solo? El día de hoy les traigo 10 historias de terror familiares, o sea, que nos han pasado a mi familia y a mí. So, let's go. Esta historia es contada por mi mamá. En la casa de mi bisabuela es en donde festejamos todas las festividades. Una Navidad, pues estábamos todos reunidos y de repente llegó mi papá y le dijo a mi mamá, es que, ¿qué crees? Hasta en la parte de atrás, en las escaleras, vi a un señor de camisa de cuadros y sombrero sentado ahí. Y entonces mi mamá le dijo como, ¿cómo crees? O sea, ya estás tomado, ¿no? ¿Cómo crees que un fantasma va a tener hasta el outfit así súper visible? Y pues ya ahí quedó, no le creyó. Y tiempo después mi mamá estaba platicando con mi bisabuela y mi bisabuela le dijo que en la parte de atrás, en las escaleras, había un fantasma que se sentaba ahí y tenía una playera de cuadros y un sombrero. Y mi mamá se quedó con cara de, oh my God. Esta historia es contada también por mi mamá. Cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos en un lugar cerca del bosque. Y antes de entrar al bosque había un parquecito que estábamos nosotros ahí como bien cool. Y de repente voltea a ver al cielo y ve unas como tipo lámparas. Entonces, pues dice mi mamá que se les quedó viendo y de repente salieron volando. Y pues ella dijo, son los aliens, claro que sí. Le contó a mi abuelito que mi abuelito era como muy escéptico de todo lo paranormal y todas las cosas extrañas. Y mi mamá pensó que él iba a decir como, ¿cómo crees? ¿Estás loca? Yo creo que viste otras cosas, ¿no? O sea, y en vez de decirle eso, mi abuelito le dijo que sí, que él también los había llegado a ver y pues que sí, que eran los aliens. Y entonces fue como de... Número 3. Esta historia me la contó mi papá. Mi papá trabaja en las carreteras. La verdad es que no recuerdo hacia dónde iba. Ni en dónde estaba. No sé dónde a buscar a no sé quién para pedirle no sé qué. Pero el chiste es que él iba en carretera. Iba por mucha jungla y dice que no había ya, o sea, que literal ya por ahí ya no había ni un alma y era de noche. Entonces iba manejando y de repente dice que ya no se podía mover y que de reojo veía como a una persona sentada al lado de él, pero pues él iba solo. Lo primero que él pensó fue como, ya me maté. Que no hizo nada, ¿no? O sea, simplemente como que manejó, se concentró en manejar, pero dice que él sentía que daba vueltas, o sea, que solamente iba manejando como en círculo porque pasaba por los mismos lugares. Hasta que hubo un momento en donde ya como que por fin logró salir de esa carretera y dejó de ver a la persona que estaba al lado de él o lo que sea que haya sido que estaba al lado de él. Y después de eso le platicó a sus compañeros y ellos le contaron o le dijeron que tuviera mucho cuidado porque en carretera nunca debes de traer asientos vacíos si vas tú solo, ¿no? Entonces le dijeron como pues debes de poner, no sé, un suéter, una mochila o algo para que no te pase eso porque pues si traes asientos vacíos puede que se te suba el muerto. Y pues ya nos contó esa historia y cuando nos estaba contando esa historia mi tía escuchó y mi tía nos empezó a contar que uno de sus compañeros, uno de sus amigos, no me acuerdo, lo invitaron a una fiesta, no sé cómo. Terminó caminando solo en la noche en un bosque, en una carretera al lado de un bosque, ¿no? Entonces dice que él iba caminando y que pasaba por los mismos lugares y que por más que pasaba el tiempo no avanzaba de esos mismos lugares y de la nada empezó a ver bolas de fuego y ahí fue cuando pensó ya valió. Y yo no sabía esto, dicen que son los círculos de las brujas, entonces como que te encierran en un loop y pues para llevarte. Te llevaré conmigo. Y pues lo que decía mi tía es que a lo mejor eso era lo que le estaba pasando a mi papá, como que lo querían encerrar en un loop para pues llevárselo. Y pues ya el chiste es que el compañero terminó como, o sea, se espantó, empezó a rezar y ya después de que empezó a rezar como que se abrió el camino y pues ya siguió caminando como ya no por los mismos lugares, ¿no? A esta historia le pasó a mi tía. Mi tía hubo un tiempo en donde estuvo rentando una casa. En esta casa le pasaron algunas cosas paranormales. Voy a contar dos de las cosas como que más fuertes que le pasaron. La primera
dice que regresó a su casa, entró al baño y hagan de cuenta que aquí tenía un espejo y hasta acá pues estaba como la pared donde terminaba el baño. Entonces dice que entró y el espejo estaba roto, pero hasta de este lado. Y fue como que se haya caído de donde estaba colgado, pues no, porque si se hubiera caído el espejo hubiera aparecido roto en esta parte, ¿no? Entonces se veía como si alguien lo hubiera aventado y se hubiera roto en este lado. La posibilidad de que alguien se hubiera metido tampoco, porque en el tiempo en el que ella no estuvo en la casa, su novio estaba ahí. Entonces fue y le preguntó como, ¿qué le pasó al espejo? Y pues él le dijo que, pues, ¿qué le pasó? Y ya le contó que pues que estaba roto hasta de este lado y le dijo, no, pues es que yo todo el tiempo en el que estuve aquí en la casa ni he entrado al baño y ni he escuchado nada. Entonces fue como, el fantasma rompe espejos. Esa fue una de las cosas que le pasó. Otra cosa que también le pasó es que a mi tía le daba mucho por dormirse con la tele prendida para escuchar como un ruido de fondo, ¿no? Un ruido blanco. Entonces en el canal 11 en las noches ponían canciones de cuna para niños. Entonces dice que ella ponía esas canciones y le ponía temporizador a la tele para que se apagara a cierta hora. Dice que ya se estaba durmiendo y que de repente el sonido de la tele se empezó como que a distorsionar, o sea, bien tipo película, se empezó a distorsionar y se empezó a escuchar así como bien diabólico. Entonces se espantó y apagó la tele y desde ese entonces jamás se duerme con la tele prendida o con algún ruido de fondo. 5. Esta historia me gusta porque es el fantasma más hacendoso del condado. Cuando mi abuelita tuvo a una de mis tías, se quedó en casa de mi bisabuela, en la misma parte en donde ocurre la primera historia, la del fantasma buchón. En esa misma casa se quedó a dormir y en la madrugada dice que escuchó que se cayeron los trastes del fregadero, pero así como que todo se cayó. Obviamente le dio mucho miedo y no fue. Ya hasta la mañana siguiente les preguntó a los demás como, ¿por qué se cayeron los trastes? ¿O se rompieron muchos trastes? ¿Qué pasó? Y pues todos se le quedaron viendo como no pasó nada, no sé de qué hablas, los trastes están completamente bien. Y después algunas otras personas, algunos otros familiares le dijeron que sí, que a ellos también les había pasado que en la noche o en la madrugada escuchaban que se caían todos los trastes y pues que al día siguiente todo estaba normal, que no había absolutamente nada. Por eso es el fantasma más hacendoso del condado, porque en las noches se levanta a lavar los trastes, se le caen y se desaparece. ¿En serio? Mis pies están muy calientes. Esta historia también sucede en la misma casa, la de mi bisabuela, en la parte de hasta atrás. Dice mi bisabuela que ella antes veía fuego en el piso. Para los que no saben, ver fuego en el piso significa que hay oro enterrado. Si tú desentierras el oro, puede que se te aparezca el diablo, puede que cuando desentierres el oro se convierta en carbón o puede que te mueres. Entonces también se supone que la única persona que puede desenterrar el oro es la persona que ve el fuego en el piso. Mi bisabuela pues nunca quiso desenterrarlo, nunca quiso comprobar qué era lo que sucedía si lo desenterrabas. Pero después mis tíos, cuando ellos estaban chiquitos, empezaron también a ver el fuego y había uno de mis tíos que era muy... no le importaba nada. Entonces él empezó a contar a mi bisabuela que empezaba a ver este fuego en el piso y ella, como para evitar averiguar qué es lo que sucede si lo desentierras, mandó a poner cemento y loseta, porque esa parte pues era pura tierra. Entonces hasta la fecha esa parte ya está sellada, pero en ese mismo municipio en donde está esa casa se dice que hay muchísimo oro enterrado y de hecho una de las personas más ricas del municipio, por así decirse, dicen que él sí desenterró oro. De hecho él tiene una fábrica y en la puerta de la fábrica tiene una, o sea, hagan de cuenta que está como un arco y en la parte de en medio hay como una olla, como un caldero, pero así se ve súper viejo, o sea, viejo. Y dicen que ahí es en donde encontró el oro. Y en el municipio hubo un tiempo en donde cerraron como
la explanada municipal. Y, o sea, como que lo cerraron, lo clausuraron y se veía como que estaban excavando. La gente empezó a decir, y los que estaban como que trabajando, pues que en el municipio estaban buscando el oro que se decía que hay ahí enterrado. Y pues así, en ese municipio todos buscan oro. Número 7. Esta historia me pasó a mí en un Día de Muertos. Por ese simple hecho ya da miedo que haya sido en Día de Muertos. Cuando yo iba a la secundaria, yo iba en el turno de la tarde, entonces salía a las 8 de la noche. Me acuerdo que el edificio en donde estaba la secundaria era de 3 pisos y en ese tiempo éramos muy poquitos alumnos de secundaria. A mí me daba mucho miedo ir al baño porque nosotros estábamos en el 3er piso y el baño estaba en el 2º piso. Pero para esto, las luces del 1er y 2º piso siempre estaban apagadas. Entonces, imagínense. Una de mis mejores amigas, que se llama Jimena, me dijo que la acompañara al baño porque le daba miedo. Entonces yo la acompañé porque pues sí, o sea, sí daba miedo. La acompañé y le dije, pues pasa. Y me dijo, no, es que solamente quería venir a echar chismecito fresco. Y en los lavabos había como espacio para sentarte. Nos sentamos, estábamos platicando, muy cool. Y se empieza a escuchar que le bajan muchas veces a la taza del baño y nos empezamos a reír porque dijimos, qué oso, ya lo taparon, ¿no? Pero se empezó a escuchar más y más y dijimos, a lo mejor está descompuesto la taza. Nos metimos al baño, checamos y estaba como todo normal, pero igual como que le quisimos bajar a la taza para checar que no hubiera estado como algo atorado, ¿no? Que estuviera haciendo que se escuchara como que bajaba muchas veces el agua. Cuando bajo la palanca de la taza del baño, se va la luz. Horrible. Entonces, cuando se va la luz, pues yo me espanto súper horrible y empiezo a gritar como Jimena. Falta Patroclo. Y empiezo a hacerle como así porque literal no se veía nada, pues como para agarrarla y echarnos a correr, ¿no? El chiste es que le hice así muchas veces, no sentí nada y dije ya se fue, me dejó aquí y no sé cómo le hice, pero corrí y una vez que llegué al 3er piso se prende la luz. Volteo a ver hacia abajo y está mi amiga agarrada así del poste de las escaleras, así súper mal. Ya después ella me platicó que cuando se fue la luz ella empezó a decir como Andrea y empezó como a igual a hacer lo mismo que yo, pero dice que no sintió nada y que no escuchó nada. Entonces eso igual estuvo como súper raro. Entonces igual pensó lo mismo, que yo me había ido sin ella y yo también pensé lo mismo. Entonces dice que ella salió y cuando estaba como en el pasillo volteó hacia abajo, hacia el 1er piso y vio muchas luces blancas y ya, o sea, se espantó súper horrible y se quedó ahí en el barandal así. Y pues ya, esa historia sí estuvo fuerte, más por el hecho de que fue en Día de Muertos. Esta historia yo no la recuerdo, solamente sé qué pasó porque mi mamá me la contó. Pero en la misma casa que les contaba, en donde estaba muy cerca del bosque, ahí dicen que se escuchaba mucho La Llorona. Y mi mamá la llegó a escuchar muchas veces, pero esta es como la más intensa, ¿saben? La más fea. Dice que una noche estaba ella durmiendo y empezó a escucharla y se espantó y le empezó empezó a mover como a mi papá para que pues ya, o sea, como para que estuviera él también ahí, ¿no? Pero pues mi papá ni le hizo caso ni nada. Y pues ya pasó. Al día siguiente dice mi mamá que yo le dije que yo había visto a La Llorona a un lado de mi cama. Pero dice mi mamá que yo estaba muy pequeña como para saber algo de la leyenda. Entonces se quedó como, oh my god, porque dice que esa misma noche ella la había escuchado y pues ya, o sea, fue como de, no inventes, ¿no? Qué fuerte. Pero que cuando llegó mi papá de trabajar, pues le contó esto y mi papá le dijo, no manches, no inventes. Yo había en la noche, yo como que entre despierto, entre dormido, vi como que alguien pasó al cuarto de los niños, ¿no? Pero o sea, como que de esas veces que no estás ni despierto ni dormido y no sabes si lo que está pasando es en realidad o es en sueño, ¿no? Y pues ya como que uniendo la historia de los tres fue como de, oh my god, me estaban acechando, me estaban acosando. Los Lucky Charms. ¿Por qué los Lucky Charms? Porque los Lucky Charms me recuerdan a los duendes.
Pues bueno, esta historia es contada por mi papá. Mi papá, la familia de mi papá es de Chiapas y él no nació allá, pero mucho tiempo iba allá. La familia de mi papá tenía como un rancho, entonces dice que cuando él estaba chiquito les decían que no fueran de noche solos a como más allá, ¿no? Más allá de la casa, ¿no? O así. Entonces dice que él y sus primos fueron en la noche y donde estaba como el pasto, así como la maleza, empezaron a escuchar muchas risitas. Entonces se espantaron mucho porque a ellos les contaban historias de duendes y que en esa parte, en las noches, había duendes. Ellos no creían y por eso creo que habían ido como a investigar y pues sí escucharon como risitas y cosas muy extrañas por ahí. No quisieron averiguar si sí eran duendes los que estaban ahí, pero pues se echaron a correr y ya después les contaron a la familia pues que habían escuchado las risitas y todo y les dijeron que sí, que yo no sé por qué habían ido, pero que a varias personas pues sí habían visto como duendes o habían tenido experiencia con los duendes, que no precisamente eran del todo buenos. ¡Podrías callarte! Ya oí, ya cásate. Y para terminar, la historia número 10 es cállate y deja dormir. Ay. Esta historia también me pasó a mí y a mi papá. Tenía como unos 16 años más o menos. Me acuerdo que estaba durmiendo muy cool en mi cama, en mi cuarto, y de repente empecé a escuchar que tocaban en la ventana, pero como, no sé, raro, o sea, no era como ni el viento, ni era como que alguien hubiera aventado algo a la ventana, realmente se escuchaba como cuando tocas, ¿no? Y me desperté, o sea, o sea, era como tan fuerte tocaban que me desperté. Y sí, o sea, literal, sí estaban tocando en la ventana. Yo había leído una historia, no me acuerdo en dónde, o había escuchado en algún lugar que si eso te pasaba, por ningún motivo del universo tenías que abrir. Pero no me acuerdo por qué. O sea, esa noche como que sí me dio miedo, me paniqué, pero tenía más sueño, la verdad. Entonces por eso es cállate y deja dormir. Me quedé dormida. Y pues ya después, tiempo después, como una semana después, le estaba platicando eso a mi papá y mi papá me dijo que él había escuchado igual que estaban tocando en mi ventana y que se fue a asomar a mi cuarto, pero que yo estaba muy dormida y que de repente escuchó que como una voz de una viejita decía mi nombre. Y dijo que ya no me quiso despertar porque vio que yo estaba muy dormida y que pues que no me había dado como miedo y que tampoco me había querido platicar porque no quería espantarme. Pero eso me pasó como 3 noches seguidas y literal era como de oh, cállate y deja dormir y ya. Espero que estas historias de terror familiares les hayan dado mucho miedo y que les hayan gustado. Pues listo. See you later or maybe never. Bye.